Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan en cabina como todos los jueves mis hermanos Jesús y Francisco Romero y mi hermano Lucio. También ellos ya están listos para tomar tu llamada, para tomar tus comentarios, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde. Y para eso te voy a dar los números aquí en cabina. Son el 8375-50-51 y el 8375-50-55. Te los voy a repetir, son los números que tú ya conoces. El 8375-50-51 y el 8375-50-55. Te voy a dar también mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto, ya sea durante el programa o durante la semana. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Además también puedes enviarnos correo electrónico. Te voy a pasar el correo, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos pues varios recursos, ahí subimos las prédicas de semanas anteriores, ahí están, ahí las puedes descargar, ahí hay algunos folletos para evangelizar, ahí hay recursos, hay Biblia en audio, hay muchas cosas. Si gustas darle una vuelta es www.volviendoalapalabra.com. Y bueno, esas son las vías de comunicación y vamos a estar pendientes aquí de tus mensajes y de tu llamada, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. También antes te comento, donde predicamos la palabra el domingo, donde nos congregamos, estamos en el centro de San Nicolás, en el mero centro de San Nicolás, en el cruce de Juárez y Aldama, los domingos al mediodía. Ok, aquí estamos para darte información. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hicimos una serie de programas respecto a la Biblia, a cómo leerla, cómo estudiarla. Si te acuerdas, que llegamos a una conclusión que no hay salvación sin la palabra de Dios, pero hablamos de que no solo es leerla, claro que hay que leerla, hay que hacer más, hay que escudriñarla, es lo que dijo Jesucristo. Hay que hacer más, hay que interpretarla, que quiere decir que hay que entenderla correctamente. Interpretarla es buscar lo que Dios quiso decir realmente. Imagínate si será o no importante. Para eso dimos algunas reglas de interpretación. Se oye como difícil, ¿no?, interpretarla, pero no es tan complicado si seguimos las reglas que existen para interpretarla. Hablamos también de varias de ellas. Hablamos de teología sistemática. Espero que ya sepas lo que significa y aplicarlo principalmente. Hablamos de la regla más importante, que es la del contexto. Y aún hay más reglas que seguiremos viendo. Hablamos también de la importancia de cuando estudiamos la Biblia, de contar con herramientas para entender correctamente la palabra. Hablamos principalmente de la concordancia y del diccionario y vimos el uso de ellos. Vimos hace 2 semanas, creo, vimos cómo con el puro diccionario hay pasajes que cambian porque hay palabras que no significan lo que hemos creído por mucho tiempo. Y así de importante es contar con las herramientas. Pero la semana pasada hablamos, aún no es todo. Hablamos de que no tenemos que confundir entender la palabra con creer la palabra. Son cosas distintas. Lo que sigue después de estudiarla y de interpretarla, entenderla correctamente, lo que sigue es creerla para después ponerla por obra, es decir, practicarla. Eso es lo importante. ¿Qué es creer? Veíamos que es ser convencido por la palabra. Es decir, lo que vas leyendo e interpretando, lo vas creyendo, lo crees. Es verdad, es la palabra de Dios. Es más verdad que todo lo que puedas ver. Es tan importante porque este es el creer que nos salva. Los cristianos estamos muy acostumbrados a decir, y porque la palabra dice que somos salvos por fe, es decir, solo por creer, pero este es el creer que salva.
¿Cómo sé si he creído? Eso es lo importante. Y la Biblia, Jesucristo nos dijo que por las obras, por los frutos, es como sabremos si hemos creído. Si tu vida cambia, es porque has creído. Si tu vida no cambia, si no das frutos, puedes haber interpretado correctamente, pero no irás al cielo, porque interpretarlo no es creerlo. ¿Ok? No irás al cielo porque no creíste. Vimos en Santiago 2 que dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando habla de obras se refiere a hechos, a obediencia, que no solo hay que decir, sino hacer. Ser hacedores de la palabra es lo que nos va a cambiar. No porque seamos salvos por obras, sino porque el que es salvo se demuestra con las obras, ¿verdad? Ahora, todo eso que entendimos, vamos a todo eso que predicamos respecto a la Biblia, vamos a seguirlo poniendo por obra. Vamos a ver hoy una doctrina, ya hemos visto muchas, pero lo importante que es interpretar para después creer y practicar. Mira qué importante es, porque si la entiendes mal, pasan muchas cosas. Primero crees un error y por lo tanto practicas un error, y eso es lo que mayormente pasa en la iglesia cristiana. Tenemos tantas prácticas tan equivocadas, tan erradas, por entender equivocadamente la Biblia, y todas son súper importantes. No hay una práctica que sea menor, ¿ok? Hoy vamos a ver una, pues yo digo que está facilita, pero así como facilita, ¿sabes? También yo creo que la mayoría la estamos practicando mal. Hoy quiero hablarte del ayuno. Y más que enseñarte del ayuno, que claro que lo vamos a hacer, pero es de esas cosas donde mataremos dos pájaros de un tiro. Lo principal va a ser también enseñarte cómo se forma una doctrina correcta en nuestra mente. Ya lo hemos hecho con varias doctrinas. Esta va a ser muy parecido a cómo formamos la doctrina del templo, ¿ok? Aplicando la teología sistemática, buscando todos los versos que hablan sobre este tema en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. Otro consejo, siempre que vayamos a estudiar un tema como este, que es una palabra en particular, ayuno, antes de comenzar con los versículos de la Biblia, es importante comenzar por el diccionario. Un diccionario bíblico. Recuerda que no usamos diccionarios del mundo, esos que se llevan a la escuela, ¿ok? Yo creo que todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Ayunar es una práctica cristiana en la iglesia de hoy. Ayunar es una disciplina espiritual. Los cristianos, no sé si la mayoría, pero muchos la practican con frecuencia. Las iglesias, los pastores la enseñan, la recomiendan y exhortan a practicarla. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿En qué se basan? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué ayunar? Hoy en las iglesias se nos dan infinidad de motivos por los cuales ayunar. Yo creo que tú has escuchado bastantes, ¿no? Hoy te dicen, vamos a ayunar, o tienes que ayunar para que crezca tu comunión con Dios. Vamos a ayunar para que venga su presencia de nuevo. Vamos a ayunar si quieres escuchar la voz de Dios. Y así motivaciones que parecen correctas, ¿no? O por lo menos se oyen bonitos, aunque no son las más. Hoy lo que más se da hoy en día es, vamos a ayunar para que recibas tu petición. Vamos a ayunar si tienes algún deseo que quieres que Dios te conceda. Vamos a ayunar si quieres prosperidad. Vamos a ayunar si quieres un milagro. Vamos a ayunar si quieres sanidad. Y eso es lo que se practica hoy. ¿Tienes algún problema fuerte? Pues hay que ayunar. Esto es para lo que más se usa hoy. Te decía, la iglesia lo practica, los pastores lo exhortan. Y yo creo que tú has oído cosas como vamos a ponernos en ayuno por 3 días, o declaramos un ayuno por 7 días, algunas veces en grupo, otras en solamente una parte de la iglesia, o cada quien por su parte en su casa, pero es una práctica arraigada entre el pueblo cristiano. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del ayuno, ¿ok? Comenzamos por definir qué es ayunar según el diccionario. En el griego, mira el significado porque es importante. Solamente significa abstenerse de alimentos.
¿ok? Dejar de comer totalmente. Grábate esto, porque así está en el diccionario. Dejar de comer totalmente. Es decir, ayunar es no comer absolutamente nada. ¿Ok? Pero si te fijas ya con el puro diccionario, ya echamos abajo algunos que dicen, bueno, hoy propongo un ayuno de carne roja. Pues ese no es ayuno, ¿no? No existe tal cosa como hoy hay iglesias o pastores que dicen, vamos a hacer el ayuno de Daniel, ¿no? Que era comer solo. Ese no es ayuno. Ayunar es dejar de comer totalmente, no comer nada. Eso es lo que significa ayunar. Ahora si te fijas otra vez, aún ni entramos a la Biblia, con el puro significado dice abstenerse de alimentos, no habla de líquidos. Entonces en un ayuno, y yo creo que muchos así lo entienden y así lo practican, se pueden consumir líquidos, pero ningún tipo de alimento sólido, ¿ok? Eso es lo primero, en el diccionario eso es lo que significa. Ahora sí, vamos a entrar a la Biblia y la primera vez que aparece la palabra ayuno o ayunar en la Biblia es hasta el libro de Jueces. Es decir, pasamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es decir, todo el Pentateuco. Después de las leyes, ahí es donde aparece por primera vez. Si es después de las leyes, mira lo importante que es, no aparece como un mandamiento, ¿ok? Eso es lo primero que debes notar. No aparece como mandamiento. Ayunar no es un mandamiento, ¿ok? Y en Jueces 20 es donde aparece, está hablando de la guerra del pueblo de Israel contra el pueblo de Benjamín. En un día Benjamín les había derribado 22,000 hombres. Y luego dice en Jueces 20:21, en el segundo día les derribaron otros 18,000. Dicen Jueces 20:25. Y entonces en Jueces 20:26 dice que subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, lloraron, se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos. Fíjate lo que les estaba diciendo. Están perdiendo las batallas. No están orando para que les ayude a ganar, sino porque están perdiendo. ¿Sabes? Se dan cuenta que hay algo en ellos que no le está gustando a Dios, que Dios no está contento con ellos. ¿Sabes qué hicieron? Van a la presencia de Dios, hicieron oración, lloraron, se quebrantaron y ayunaron. ¿Por qué ayunaron? Mira bien el pasaje. ¿Tiene tiempo? Mira todo el tiempo. Mira, oraron tantas horas hasta la noche. Hasta la noche. Que ni se levantaron para comer. Ese es el ayuno. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Es la primera vez que aparece, pero yo creo que es bastante ilustrativo. Estaban perdiendo las batallas y cuando están perdiendo, a nosotros cuando llega la prueba a nuestra vida, ¿sabes qué? Tenemos que darnos cuenta que hay algo que no le está gustando a nuestro Señor de nuestra vida. Para eso son las pruebas. Primera de Samuel 7. Otro tiempo, otra batalla. Ahora el pueblo de Dios había sido vencido por los filisteos y otra vez se dan cuenta que Dios no está contento con ellos. Si te fijas, el pueblo de Dios sabía algo que hoy nosotros no sabemos, que ignoramos, que le pasamos por alto. Cuando Dios estaba contento con ellos, nadie los vencía. Pero cuando eran vencidos, es porque algo estaban haciendo mal. No en la batalla, no algo mal en las peleas, sino algo mal respecto a Dios. Es decir, para acabar pronto, estaban en pecado. Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciéndoles: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. ¿Te das cuenta que andaban en pecado? Entonces viene Samuel y les dice eso. Si se arrepienten, si vuelven a Jehová, van a ver que él va a volver a estar con ustedes.
Y dice 1 Samuel 7:4 que se arrepintieron. Quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y luego mira lo que dice el 7:6. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Es decir, se arrepintieron delante de Dios. Si te fijas, en los dos pasajes que hemos leído, están arrepintiéndose, quebrantados, y a ese arrepentimiento, al quebrantamiento y a su oración le agregaban el ayuno. Dios no les mandaba ayunar. En ningún lado se ve que Dios lo mandara, pero Dios lo que mandaba era arrepentimiento. Pero ellos le agregaban el ayuno. Mira este otro pasaje. Primera de Reyes 21. Otro tiempo, otra historia. Acab, el rey de Samaria, quiso comprar su viña a Nabot, pero Nabot no se la quiso vender. Jezabel, la esposa de Acab, intervino para que la consiguiera e hizo matar a Nabot para poder quedarse con su tierra. Y Dios le dijo a Acab por medio de Elías. Primera de Reyes 21:20. Te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre. ¿Te das cuenta? Dios se enojó. Dios iba a castigar a Acab. ¿Sabes qué hizo Acab? Lee en Primera de Reyes 21:27. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Es decir, otra vez se arrepintió, se quebrantó y ayunó. Al arrepentimiento, al quebrantamiento, le agregaban el ayuno, y eso a Dios le agradaba. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento, en los pasajes que hemos leído, y si lees el Antiguo Testamento, el ayuno es como una especie de autohumillarse. Era como una especie de autocastigarse. Es decir, se daban cuenta que estaban en pecado, se daban cuenta que Dios estaba molesto con ellos, tenían miedo, se arrepentían y se autoafligían para ver si conseguían el perdón de Dios. No eran como nosotros hoy. Ellos no daban el perdón por sentado. Ellos se arrepentían, rogaban, y a ese ruego le agregaban el ayuno, a ver si Dios tenía misericordia, a ver si Dios no los castigaba. El ayuno era eso, en el Antiguo Testamento, como un castigo autoimpuesto. Mira cómo, para que les doliera más, en muchas ocasiones, además del ayuno, se vestían de cilicio. ¿Sabes qué es el cilicio? Era una tela burda de tejido suelto, dice el diccionario. Es como esa tela de la que hacen costales, como con la que se hacen los ¿cómo se llaman? Los mecates. Exactamente, lechuguilla. Imagínate cómo pica, ¿no? Esa era, se hacían una camisa y se hacían un pantalón de cilicio para provocarse deliberadamente dolor, para autocastigarse. Y el ayuno tenía la misma intención, autoafligirse. Miren, Esdras 8:21. Esdras 8:21. Publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios. Mira, Salmo 69:10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, es decir, castigando a tu alma. Castigando, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por vestido y vine a hacerles por proverbio. ¿Te das cuenta? El ayuno era para eso, para afligirse, para castigarse. Y si te das cuenta, siempre va junto al arrepentimiento. El pueblo se arrepentía después de que escuchaban el evangelio, que escuchaban que estaban en pecado, que escuchaban, se arrepentían, pedían perdón, pero además se autoafligían, se vestían de cilicio y ayunaban. Hasta aquí así es en el Antiguo Testamento. Mira en Nehemías 9:1. Nehemías 9:1 dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno
y con cilicio y tierra sobre sí. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie leyeron el libro de la ley de Jehová, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Si te fijas, otra vez lo mismo. Ayuno, cilicio y acompañado de arrepentimiento y confesión de pecado. Esta es la constante del Antiguo Testamento. El arrepentimiento era lo principal y hoy lo sigue siendo. Pero el ayuno y el cilicio eran muestras de ese arrepentimiento. Miren Daniel 9. En Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Si te fijas, siempre van juntos: oración, ruego, arrepentimiento, ayuno y cilicio. Dice en el 9:5, mira la oración de Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Imagínatelos, orando así por todo el día. Sí, por eso estaban ayunando. Y imagínate los vestidos de cilicio y rogándole a Dios que les perdonaran. La ciudad había sido destruida, el pueblo estaba cautivo, habían sido castigados por Dios y Daniel se da cuenta que era por el pecado del pueblo. Joel 1:13. Ceñíos y lamentad. Ojalá y estés tomando nota de los versículos. Joel 1:13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, y proclamad ayuno. Convocad asamblea, clamad a Jehová, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Mira lo que dice el Señor. Vengan, porque cercano está el día de Jehová. Hoy está más cercano para nosotros que para ellos. Dice: y por cuanto está cercano el día de Jehová, mira, por ningún otro motivo, tan solo porque está cercano, dice al pueblo, deberían convocar asamblea, proclamar ayuno para clamar a Jehová. Clamar a Jehová. ¿Te das cuenta? Ese es el ayuno del Antiguo Testamento. Se usaba siempre para acompañar el arrepentimiento. El pueblo se daba cuenta que Dios estaba molesto con ellos, y esa es la palabra. Se daba cuenta, ¿por qué? Por cuando perdían una batalla o les iba mal en algo. Daniel lo supo cuando Jerusalén fue destruido y el pueblo fue cautivo. Acab lo supo por medio de una persona que le habló. Por cualquier motivo se daban cuenta que estaban en pecado y entonces reconocían su pecado, se arrepentían ante Dios, le pedían perdón, sentían temor, lloraban, se quebrantaban, y a todo esto le agregaban cilicio y el ayuno. El ayuno como una forma de autoafligirse, de autocastigarse, de decirle al Señor que estaban hablando en serio. Clamaban a Dios, clamaban tanto tiempo que no se levantaban ni a comer. ¿Quién va a pensar en comer cuando te das cuenta que tienes pecado, que Dios está molesto contigo y que vas camino a la perdición? No nos parecemos nada a esto, por tanta doctrina errada que nos han predicado y que hemos creído. ¿Quién va a clamar así? Si salvo, siempre salvo. ¿Quién va a clamar así? Si nadie va a ir al infierno. ¿Quién va a clamar de esta forma? Si hay un purgatorio donde te van a limar tus pecados. ¿Quién va a clamar así? Si ya repitió su oración de fe. ¿Quién va a clamar así? ¿Miras tanto engaño que hay hoy? La más grande verdad de la Biblia es que la paga del pecado es muerte. Y todos los que lo entendían, muerte, estamos muertos. Clamaban al Señor, pedían perdón y no ayunaban porque el ayuno consiguiera algo. Grábate hoy en la mente esto: el ayuno en sí mismo no consigue nada. No tiene ninguna propiedad, mucho menos le tuerce la mano al Señor. ¿Sabes por qué ayunaban? Porque clamaban. Ahorita que vimos en Joel 1:13 dice: proclamad ayuno. Es decir, se daban cuenta
Y decían, ¿sabes qué? Vamos a proclamar ayuno. ¿Qué quiere decir? Mañana se proclama ayuno. ¿Sabes? No quiere decir como hoy lo practican, es decir, bueno, mañana nadie va a comer. No, mañana vamos a ir a la asamblea a clamar a Dios desde el día hasta la noche. Y no nos vamos a levantar ni para comer. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. ¿Te das cuenta? Pero a nosotros se nos ha ido el temor y hemos convertido el ayuno en una práctica religiosa, nada más. Los católicos entran de rodillas al santuario y los cristianos los criticamos. Les decimos, hermano, Cristo ya pagó, ya no tienes que caminar de rodillas. Pero luego los cristianos ayunamos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, ellos tenían temor. Ellos no daban por sentado, Dios es bueno, nos perdona todo lo que hagamos. Ellos no sabían si Dios los iba a perdonar. En ellos había una idea siempre, ¿y si no nos perdona? ¿Y si no nos perdona? Pero los cristianos de hoy creemos que Dios está obligado a perdonarnos todo, por tanta doctrina errada que se nos ha predicado. En Jonás 3, miren el 3:5. Bueno, en Jonás 3 va Jonás y les dice, el pueblo será destruido. No les está diciendo a lo mejor, ya se acabó, dijo Dios, porque son pecadores, el pueblo será destruido de aquí a tantos días. ¿Y sabes qué hicieron? Dice en Jonás 3:5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y por cuanto creyeron, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Dice en Jonás 3:8, cúbranse de cilicio, clamen a Dios fuertemente, conviértanse de su mal camino. Y luego mira lo que dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Este Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es decir, nosotros deberíamos de decir, ¿quién sabe si se arrepentirá? No, pero dicen muchos, es que no es hombre para que se arrepienta. Entonces, como ya repetiste tu oración de fe, ya eres salvo, y como él no es hombre para que se arrepienta, salvo siempre salvo. No podríamos con esas doctrinas practicar el ayuno que a Dios le gusta. Antes de continuar, te voy a repetir los números en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. ¿Ok? Por si quieres regalarnos una llamada o si tienes alguna duda o para lo que gustes y mandes, aquí estamos. Hay más versículos en el Antiguo Testamento, hay más pasajes, pero todos son en el mismo tenor. ¿Ok? El pueblo se daba cuenta que estaba en pecado, se arrepentía, se quebrantaba, se sentían perdidos, pedían perdón, pero hacían una oración tan larga que no comían. ¿Quién se va a levantar a comer? Eso es ayunar, eso es el ayuno. Mira, ahora vamos a hacer lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la primera vez que se ve a alguien ayunar es a nuestro Señor Jesús. Dice en Mateo 4:1. Mateo 4:1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días. ¿Te imaginas? ¿Ya creyó en el Evangelio? Y después comenzó a predicar lo que veíamos en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo exactamente. Mateo 4:17. Después de la tentación, de pasar la tentación en el desierto, después de ayunar 40 días, comienza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta cómo concuerda con lo que vimos en el Antiguo Testamento? Y otra cosa igual, Jesús no pedía el ayuno, pero si te fijas en el Antiguo, tampoco Dios lo pedía.
Es decir, para Jesús, para Dios, lo importante es el arrepentimiento, el quebrantamiento. El ayuno nunca lo fue, ni es un mandamiento, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Ahora, aunque no lo mandó, Jesús habla de él y se ve que le agradaba. Pero mira también en qué tenor habla. En Mateo 9:14. Vinieron a él los discípulos de Juan y le decían: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Recuerdas cómo contestó Jesús? Mateo 9:15. ¿Acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, en ese ínter no ayunaron. Los discípulos de Cristo no ayunaron, pero Cristo les está diciendo: cuando el novio les sea quitado, es decir, cuando yo me vaya, entonces van a ayunar. Está anunciando un tiempo en que van a ayunar. Si te fijas, ya dijimos, no es un mandamiento. Pero aquí Jesús está diciéndoles: ahorita no ayunan, pero van a ayunar. De hecho, lo está diciendo con presunción. Mis hijos van a ayunar. Y nosotros somos parte de esos hijos. Entonces Jesús está diciendo que nosotros íbamos a ayunar. En aquel entonces con Cristo no, dice en el 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echan vino nuevo en odres viejos. El ayuno ahorita es un vino viejo. Lo que viene es algo nuevo. Todo va a cambiar. Y el ayuno también va a cambiar. Así como hemos hablado tanto, ¿te acuerdas? De las prácticas y costumbres que se ven en el Antiguo Testamento. ¿Cómo cambiaron en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fueron completadas? El ayuno también va a ser completado por Cristo. Luego de que Jesús asciende al cielo, la iglesia comienza a practicar el ayuno, como Jesús lo predijo. Miren Hechos 10:30. Hechos 10:30. Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Lo que quiero que notes, un patrón ahora para el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento el ayuno siempre se acompañaba al arrepentimiento y al clamor, en el Nuevo Testamento es igual. Siempre va acompañado a la oración. A la oración, no solo de arrepentimiento y clamor, sino a la oración en general. Si te fijas, Cristo está completando el ayuno. En el Antiguo Testamento eso era para arrepentimiento y autocastigarse. Para el Nuevo sigue siendo igual, pero no solo para esa oración, sino para cualquier oración. Mira estos versos, porque esta es la enseñanza. Esto es lo más magnífico del ayuno. No es ayunar por ayunar. No es un mandamiento. No tiene promesas. De hecho, grábalo en tu mente. El ayuno no le tuerce la mano a Dios. Pero el ayuno es el acompañante de la oración. Miren Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, márcalos, mira cómo, te voy a dar todos los versículos y siempre vienen juntos: ayunado y orado. ¿Te das cuenta? Miren Hechos 14:23. Ojalá y puedas tomar los versos. Y si no sabes, tenemos disponible el disco y tenemos disponible también un pequeño folleto sobre el ayuno. Si quieres, márcanos y te lo mandamos. Pero mira Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero otra vez, habiendo orado con ayunos, habiendo orado con ayunos. En realidad desde el principio ha sido así. No es diferente al antiguo. Ayuno con oración. Solo que en el antiguo se ve solo en una oración de quebrantamiento
de arrepentimiento, pero siempre era ayuno y oración. Miren Lucas 2:36 y 37. Estaba ahí Ana, profetisa, etcétera, etcétera. Dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. No sé si ya notaste el patrón. Ayunos y oraciones. Y así está por toda la Biblia. Marcos 9:29. ¿Te acuerdas cuando los discípulos no pudieron echar un demonio? Jesús les dijo, es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Siempre juntos, ayuno y oración. ¿Te das cuenta? Y Jesús no está ayunando en ese momento, sino que Jesús habla de una constante en tu vida, un estilo de vida de ayuno y oración. ¿Te das cuenta? Es lo que te decía ahorita. Esto lo vino a completar Cristo. Aunque siempre fue así en el antiguo, el ayuno acompañaba un tipo de oración que era la de arrepentimiento y quebrantamiento. En el Nuevo Testamento lo está haciendo el ayuno, el acompañante de la oración. Siempre ayuno y oración, ayuno y oración. Eso es lo que vino a traer Cristo, a enseñarnos algo, a enseñarnos a orar. ¿Sabes por qué no nos suena esto a nosotros hoy? Porque oramos tan poco tiempo. En el Antiguo Testamento veíamos ahorita, clamen ayuno, y se la pasaban todo el día, del día hasta la noche orando. Y eso es lo que hacía Cristo. Miren Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, etcétera, etcétera. Mira todo lo que oró. Toda la noche, todo el día. Se pasó toda la noche y todo el día orando. ¿Cuándo lo hemos hecho alguna vez? Jesús pasaba horas en oración, muchas horas. De tal manera que no se levantaba ni a comer. Ese es el ayuno. Esa es la clave. Eso es lo que quiere Dios. Ahorita que dijo en Mateo 9, después ayunarán. Hoy no, hoy porque yo estoy con ellos, dijo Jesús. Pero cuando yo me vaya, cuando el novio les sea quitado, ayunarán. ¿Sabes por qué? Mira lo que creía el Señor. Porque van a orar tanto. Van a pasar un día orando. Van a pasar 20 horas en oración. De tal manera que no almorzarán y no comerán. Ese es el ayuno de Dios. Ese es el ayuno. Ese es el ayuno. No lo que hoy hacemos. Vamos a ayunar 7 días, pero andamos trabajando en la escuela, platicando. Llegamos a un restaurante con alguien. Nomás que yo no voy a comer. No, porque estoy ayunando. Eso lo criticó Dios. Eso Dios dijo, no aflijas tu cara. No le digas a nadie que estás ayunando. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y eso es lo que hace la iglesia hoy. No, el ayuno es que Dios pensó que el pueblo iba a orar tanto como Él oraba. Como Él oraba, que íbamos a pasar, no sé, un día en oración, 2 días en oración. De tal manera que no, es más, ni hambre te iba a dar. Imagínate estar en la presencia de Dios y no irte. No sé si notes, eso es lo que está enseñando la Biblia. Ahora, no sé si notes la diferencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era igual, ayuno y oración, pero solo se veía con un tipo de oración, ¿sí? Con la de quebrantamiento y arrepentimiento. Hoy es igual, pero no solo para esa oración, sino para toda tu vida de oración. Es decir, ya no es para autocastigarse. Ya no necesitamos hacer esto. Nuestro castigo lo padeció Cristo. Ahora es un ayuno por gozo, puro gozo, porque estoy en la presencia de Dios y van y me tocan la puerta y dicen,
Ya está la cena, José Ángel. Sí, pero estoy con mi Señor. No tengo hambre. No me molesten. Váyanse a dormir sin mí. Voy a estar toda la noche con mi Señor. Y en la mañana a las 8 se levanta tu familia. Dice, ¿no dormiste, José, y no vas a almorzar? No tengo hambre. Estoy con mi Señor. Ese es el ayuno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando Jesús dijo, ahorita no ayunan, pero cuando yo me vaya, van a ayunar, porque voy a mandar mi espíritu y va a estar dentro de ellos, de tal manera que va a poner un hambre por el Padre que no se van a querer levantar de una oración. Eso es lo que tenía en mente Cristo. Y tú y yo hoy hemos venido a hacer pura religión. Mira cuánto tiempo oras, examina cuánto tiempo oras y mira ¿qué es lo que oras? Puro, papi, dame, necesito, papá, estoy enfermo y en el nombre de Cristo yo declaro, yo decreto. Y pues ya declaraste, ya decretaste, te paras y te vas. ¿Cuánto oras? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Eso es lo que hacemos. Y luego creemos que el ayuno es, bueno, ya ahora es mis 5 minutos, ahora no voy a comer en 3 días. ¿Y eso de qué le sirve a Dios? ¿Eso de qué le sirve al Señor? Eso es una huelga de hambre. ¿Tú has visto los que se paran ahí en la macroplaza? Es que quiero una audiencia con el gobernador y no voy a comer hasta que el gobernador me reciba. Y ya cuando ven al pobre ahí muriéndose de hambre, pues ya lo reciben por pura lástima. Con Dios las cosas no funcionan así. El propósito del ayuno no es ese, no es dejar de comer solo por dejar de comer. Eso es lo que, en eso se equivocaron los fariseos. Eso les criticó mi Señor. Los fariseos decían en Lucas 18:11, puesto en pie oraba, Dios, te doy gracias porque no soy como aquellos que son ladrones. No, yo doy diezmos y ayuno 2 veces a la semana. Eso es el ayuno del pueblo cristiano hoy, pero nos pasan de noche las advertencias de Cristo. Los fariseos ayunaban para ser vistos por los demás. Les gustaba que la gente los viera, los admirara. ¿Cuánto tienes en ayuno? 7 días. 7 días estoy ayunando. Y andaban demacrados para que la gente los viera, que ayunaban. Y es lo mismo que hace la iglesia hoy. Y Jesús los criticó. Dijo en Mateo 6:16, cuando ayunen, no sean austeros. Fíjate cómo no es un mandamiento, pero le encanta al Señor. Claro que le encanta. Dice, ustedes cuando ayunen, no se trata de que anden como los hipócritas, que ellos demudan sus rostros para que los hombres los vean. Ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, no, mantente, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrarle a los hombres, sino a quién, a tu Padre que está en lo secreto. Oye, aquí no habla de oración. Claro que sí. Miren dónde está Mateo 6. ¿Sabes cuál es el contexto? Antes, el Padre nuestro. El Padre nuestro. ¿Te das cuenta? No sé si hasta aquí hemos quedado claro. No se trata de ayunar por ayunar, ¿ok? Se trata de un ayuno por estar mucho tiempo en oración, ¿ok? Lo que se equivocaron los fariseos era lo mismo que se ha equivocado el pueblo hoy. Ayunaban, dejaban de comer, pero andaban haciendo sus prácticas como siempre. Mira en Isaías 58:3. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Es decir, hasta de mal humor andas para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Mira, no ayunes así. Mira, ellos ayunaban e iban a trabajar. Como tú, como la iglesia hoy. Voy a ayunar 7 días y voy al trabajo y voy a la escuela.
platicando con mi señora. Y a los 2 días ya andas de mal humor y andas peleando. Pero andas en ayuno. Y andas de mal humor y andas regañando a tu esposa, a tus hijos. Pero estás en ayuno. No, ese no es el ayuno. El ayuno no es para eso. El ayuno no es dejar de comer y ya. El ayuno no es para conseguir algo de Dios. El ayuno no le tuerce la mano a Dios. El ayuno no es hacer una huelga de hambre. ¿Te das cuenta? El ayuno no tiene ninguna promesa en la Biblia. Búscalo por toda la Biblia. No hay ninguna promesa. No tiene promesas. Por eso el Señor dice, ¿qué te pasa? Miren Isaías 58:3. Les dice el Señor, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos pensaban, como voy a ayunar me va a hacer caso. Igual que la iglesia hoy. No, si yo no te dije que ayunaras. Yo no te dije que si dejabas de comer te daba algo. El ayuno no tiene promesas en ningún lado de la Biblia. Y para acabar pronto le dice, aparte tu ayuno no me gusta. Dice en Isaías 58:5. Es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, es decir, que ande sin comer, que incline su cabeza y haga cama de silicio y de ceniza. ¿En dónde te dije que yo hiciera? Oye, pero ellos lo hacían. Yo no se lo pedí, pero a ti te gusta, me encanta, pero no con tu corazón. No porque creas que porque dejas de comer, Dios te tiene que dar algo. En ningún lado lo mandó Dios. El hombre le nació ofrecérselo. Y cuando se lo ofrecían, a Dios le gustaba. Eso sí. Pero no tanto el ayuno, no tanto el cilicio, sino la actitud de su corazón, el arrepentimiento, el quebrantamiento. Lee ahí en Isaías 58, enseña mucho de esto. Dice ahí enseguida en el 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Es decir, sigue comiendo, pero obedece a Dios. Eso es lo que más quiere Dios. Obediencia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Isaías 58:7, ¿no es el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Sabes qué está diciendo Dios? Obedece mis mandamientos. Quiero que obedezcas mis mandamientos. El ayuno no es un mandamiento. Oye, pero si ayunas por estar orando, me encanta, pero no tengo ninguna promesa para eso. El ayuno no tuerce la mano de Dios. Te voy a dar el mayor ejemplo. Para todos aquellos. Yo sé que nos lo han enseñado erradamente. Ayer mismo yo escuchaba a un varón que ayuna. No, mira, yo tengo uno que ayuna 7 días y otro el campeón. Ese hay que hacerle un monumento. No se murió sin comer 15 días. ¿Y crees que con eso le tuerces la mano a Dios? Ningún lado en la Biblia se ve eso. En ningún lado en la Biblia se ve eso. Y mira, 2 Samuel 12. David cometió pecado con Betsabé. David envió a la muerte a Urías, el esposo de Betsabé. David y Betsabé tuvieron un hijo después. Dice 2 Samuel 12:15 que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Te das cuenta? Dios estaba molesto por el pecado de David. Y entonces David, mira lo que hizo. No se dio cuenta que era por su pecado. David oró por el niño. Miren 2 Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y pasó la noche acostado en tierra. Mira cómo no estaba ayunando porque ofendió a Dios. Estaba ayunando para ver si Dios salvaba al niño. De hecho, así lo dijo. Cuando el niño muere,
Dice en el 12:22 de segunda de Samuel, viviendo el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba buscando al ayunar. Torció la mano de Dios, lo convenció. Mira lo que pasó con el niño en segunda de Samuel 12:18. Al séptimo día murió el niño. ¿Te das cuenta? No consiguió David lo que quería. El ayuno no es para torcer la mano de Dios. Ojalá, mira, yo creo que con esto es suficiente. Ojalá y te haya quedado claro el tema del ayuno. No es un mandamiento, es lo primero que deberíamos de haber aprendido hoy si hacemos un resumen. No es un mandamiento. En ningún lado hay un mandamiento de que ayunemos. Dios no nos mandó a ayunar. Jesús cuando bajó tampoco. No es mandamiento. Sin embargo, se ve en la Biblia que a Dios le gustaba. El mismo Jesús dijo, como presumiendo a sus discípulos, que somos tú y yo. Cuando le preguntaron, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Dijo, no, ahorita no ayunan, porque el novio está, ¿verdad? Pero cuando le quiten el novio, van a ayunar. Van a ayunar. Van a tener, cuando mande su espíritu, dice, van a tener tal comunión con Dios. Lo que Jesús pensaba es que van a orar tanto y tanto y tanto que no se van a querer ni levantar para comer. Un ayuno. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? El ayuno acompañado de oración, o más bien la oración acompañada de ayuno. Lo que vimos en el Antiguo Testamento es lo mismo, que era acompañado, pero a la oración de arrepentimiento, de quebrantamiento, que incluso le agregaban no solo el ayuno, sino se vestían de cilicio. Era una especie de autocastigo para ver si conseguían el perdón de Dios. Y en el Nuevo Testamento se ve que ya no solo esa oración. Jesús pensaba en la relación con Él. A toda oración le acompañaba el ayuno. ¿Por qué? Porque íbamos a orar como Jesús enseñó. Jesús se apartaba a los montes y oraba noches enteras, bastante tiempo. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. No solo dejar de comer. De hecho, se ve que critican a los fariseos. Los fariseos se equivocaron. Después de todo lo que leímos en el Antiguo Testamento, del quebrantamiento, de todo, los fariseos empezaron a hacerlo un rito. Así como diezmar, así ayunaban. Ahorita dijo uno, yo ayuno 2 veces a la semana. Y el Señor los criticó. Dijo, ¿de qué sirve que andes ayunando si vas a tu trabajo y maltratas a tus trabajadores? Si andas de mal humor y maltratas a... Ese no es el ayuno que yo quiero. En vez de ese ayuno, dijo el Señor, ¿sabes qué? Haz los mandamientos. Cumple los mandamientos. Parte tu pan con el hambriento. Lee Isaías 58. Es lo que dice el Señor. A los pobres alberga. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo. ¿Sabes qué está diciendo Isaías 58? Está repitiendo lo que habla Mateo 25:31 en adelante. Haz eso. ¿Yo para qué quiero que dejes de comer y andes peleando con tu esposo, peleando en el trabajo, viendo tele? ¿Hay quien ayuna hoy y se queda en casa viendo tele, escuchando música, descansando? Menos haciendo oración. Pero creen que porque están en ayuno le agrada a Dios. No es así, hermano. Hemos hecho precisamente lo que la Biblia dice que le desagrada a Dios. Es increíble. Lo que la Biblia dice claramente, el ayuno que Dios critica, ese practicamos. Es increíble. Con la Biblia siendo tan clara, lee Isaías 58. Este ayuno no me gusta. Y ese practicamos. Y ese practica la iglesia. Dice Dios, ¿qué gano con que dejes de comer? ¿Nunca te has puesto a pensar? Te digo, hacer eso es como aquel que entra de rodillas al santuario.
Mateo 9:13, misericordia quiero, no sacrificio. A Saúl le dijo, obediencia, obediencia, no holocaustos, obediencia. ¿Te das cuenta? El ayuno no es para torcer la mano de Dios. El ayuno no es para ser visto. El ayuno no es para que lo andes presumiendo a los demás. Tengo 3 días de ayuno. No, el ayuno no es, escúchalo bien y grábatelo y busca en la Biblia. No es para recibir algo de Dios. ¿Ok? La única motivación correcta es en oración, para que Dios nos perdone. Cuando estás en pecado, date cuenta que el pecado lleva a la muerte. Entonces entra a tu cuarto y ora y no salgas de ahí hasta que te asegures que Dios te ha perdonado. Y si te lleva 2 días, no te pares ni a comer. ¿Qué puede haber más importante que ser perdonado por Dios? Olvida toda falsa doctrina, esa de salvo siempre salvo, de que el cristiano ya no se pierde. Sácala de tu mente. Y después, cuando el Señor te perdone o te vuelva a perdonar, crece tu relación con Él. Crece, entra a tu cuarto todas las veces, todos los días. Y cada que puedas, pasa horas y horas, de tal manera que no te pares ni a comer. El ayuno que le gusta a Dios es aquel que es por gozo, porque estás en su presencia, porque estás en el cuarto y ni hambre te da. Dios te bendiga y nos escuchamos el miércoles 7:30 si el Señor lo permite. XEMR 1140 de amplitud modulada.